Imagínate esto, una sala de tribunales australiana, silenciosa, tensa. Al fondo, un hombre entra y se sienta en el estrado. No lleva armas, no tiene antecedentes penales, pero su sola presencia pone nerviosos a fiscales, abogados y a los gigantes del juego global. En 2012, después de décadas operando en las sombras, el mayor apostador del mundo está a punto de ser desenmascarado. Durante más de 30 años, este hombre caminó en el filo de la ley. Una figura enigmática, temida por casinos, respetada por analistas, ignorada por el público. Algunos lo llaman el Joker, otros, simplemente, el enemigo invisible del sistema. Su nombre verdadero es Željko Ranogajec, y aunque pocos lo han visto, su sombra se extiende por cada rincón donde hay apuestas, desde las salas iluminadas de Las Vegas hasta los oscuros corredores de datos de las casas de apuestas digitales. Ha construido una fortuna descomunal sin levantar sospechas, burlando gobiernos, evadiendo impuestos y ganando siempre. Pero ahora, su sistema, su fortuna y su anonimato están en juego. En ese tribunal, por primera vez en décadas, el misterio está en peligro de romperse. Y si se rompe, las reglas del juego cambiarán para siempre. Para entender cómo llegó hasta aquí, tenemos que regresar al comienzo. Año 1983. Hobart, la capital de Tasmania. Un rincón tranquilo, casi olvidado, donde la rutina dominaba las calles. Pero algo nuevo había llegado: el Rest Point Casino. Y entre sus primeros empleados, había un joven de 23 años, hijo de inmigrantes croatas. Un chico callado, de mirada intensa y cabeza afilada. Željko era brillante. Estudiaba banca, impuestos y finanzas en la Universidad de Tasmania. Había ganado una beca por su talento. Pero no todo era fácil. El dinero escaseaba, y para sobrevivir, aceptó un trabajo de medio tiempo en el casino. Principalmente ayudaba en la sección de Keno, un juego de lotería popular en Australia. Pero lo verdaderamente interesante pasaba en sus ratos libres. Durante sus pausas, se sentaba en las mesas de blackjack. No por diversión, no por adrenalina. Lo hacía para observar, para aprender, para calcular. Porque Željko no jugaba como los demás. Él contaba cartas, no hablaba, no reía, no mostraba emoción. Solo seguía el ritmo del mazo. Sabía cuándo apostar fuerte, cuándo retirarse, y ganaba. Ganaba tanto que, en poco tiempo, sus ganancias superaban su salario. Los supervisores lo notaron, y no tardaron en reaccionar. Lo despidieron, lo vetaron, lo eliminaron del casino que había sido su primer hogar. Pero él no se inmutó. A través de un abogado, envió una carta. Preguntó, con tono casi académico, por qué el conteo de cartas, una técnica basada en la observación y la estadística, era considerado juego antinatural. Nunca obtuvo respuesta, pero sí obtuvo algo más valioso: claridad. Ese día, Željko entendió algo que cambiaría su vida para siempre. El sistema puede ser vencido, no con trampas, no con violencia, sino con algo mucho más sutil y devastador: con inteligencia. En ese momento, nació una obsesión, una idea que crecería como una espina clavada en su mente. Se llamaba Advantage Play. Y para él, no era solo una técnica, era una filosofía, una nueva forma de ver el mundo. El Advantage Play no es hacer trampa, es observar mejor, analizar más, aprovechar las reglas del juego, no para seguirlas, sino para darles la vuelta. Si los casinos construyen sus juegos con un margen de ganancia preestablecido, si manipulan las probabilidades para ganar siempre, entonces, un jugador que entienda esas reglas con suficiente profundidad podría hackear el sistema desde adentro. No romperlo, sino redirigirlo. Volver sus propias herramientas en su contra. Y Željko estaba decidido a ser ese jugador. Desde entonces, cada noche fue una clase de estadística. Cada juego, un laboratorio. Cada derrota, un aprendizaje. Se convirtió en una máquina de analizar patrones, probabilidades, tendencias. Y pronto, comprendió que la clave no estaba solo en su mente, sino en construir una red. Reclutó a Shelley Wilson, su pareja, a David Walsh, un amigo con talento matemático descomunal, y más tarde, a Alan Woods,
un jugador profesional que dominaba el lenguaje de las cifras como pocos. Juntos, formaron algo más parecido a un equipo de investigación científica que a un grupo de apostadores. Cruzaron a la Australia continental y atacaron donde el sistema era más débil: los casinos locales. En Sydney, luego en Queensland, jugaban, ganaban, volvían, y el patrón se repetía, siempre a favor del Joker y su equipo. Pero la industria no tardó en reaccionar. Su nombre ya no era un secreto. Su rostro aparecía en archivos internos. Las cámaras lo reconocían. El personal de seguridad lo buscaba. Su expediente se expandía. Y con él, su mito. Lo vetaron de todos los casinos del país. Ya no era un jugador exitoso. Era una amenaza institucional. Un virus que ponía en jaque el equilibrio financiero de toda la industria del juego en Australia. Pero ese exilio no fue una derrota. Fue la chispa que encendió una ambición mayor. Zeljko miró hacia el horizonte, y al otro lado estaban las luces de Las Vegas, la ciudad que nunca duerme, el mayor templo del azar. Allí, en medio del ruido, los colores y las cámaras, llevó el conteo de cartas a su nivel más alto. Pero no se detuvo ahí. El blackjack era solo el principio. Exploró el póker, luego los dados, y finalmente, el mundo oculto y volátil de las apuestas deportivas. Cada nuevo juego era una ecuación. Cada casa de apuestas, una máquina con una vulnerabilidad esperando ser descubierta. Los casinos intentaron detenerlo. Revolvían los mazos con más frecuencia, lo ponían bajo vigilancia, lo incluían en listas negras. Pero él siempre iba un paso por delante. Cuando lo rodeaban por un lado, salía por otro. Cuando las reglas cambiaban, él cambiaba su método. Era como intentar atrapar humo con las manos. Y entonces, entendió algo que marcaría un antes y un después. No bastaba con ganarle a los casinos. Había que construir algo que los hiciera irrelevantes. No bastaba con vencer al sistema. Había que crear uno nuevo. Un imperio. Uno en el que las reglas no se eludieran, sino que se escribieran desde cero. Uno donde la ventaja no fuera una oportunidad, sino una certeza. Y todo empezaría con el juego que lo vio nacer. Con Keno. El mismo juego que conoció cuando era un joven empleado invisible en el West Point Casino. Keno. A simple vista, un juego de lotería sin pretensiones, jugado en bares, clubes y salones donde los apostadores anotaban números y esperaban pacientemente que la suerte hiciera su trabajo. Pero para Zeljko, no había nada casual en el azar. Donde otros veían una tabla de números aleatorios, él veía patrones, oportunidades, anomalías estadísticas. Y sobre todo, veía una brecha, una puerta entreabierta que solo necesitaba a alguien lo suficientemente obsesivo para cruzarla. Estudió Keno como un cirujano estudia un corazón antes de operarlo. Analizó los pozos, los comportamientos del público, las probabilidades reales frente a las percibidas. Comprendió que si esperaba el momento justo en que el pozo fuera anormalmente alto, mucho mayor al riesgo real de pérdida, y si entonces apostaba con volumen, con precisión, con control, podía torcer las matemáticas a su favor. Y eso hizo. Reunió una nueva red de colaboradores, más fieles que nunca. No necesitaba apostadores, necesitaba ejecutores, personas que siguieran un sistema sin cuestionarlo. Durante 18 meses, movieron más de $60 millones, no en Las Vegas, no en centros financieros, en pequeños pubs y clubes locales de Tasmania y Sydney. El resultado fue tan discreto como explosivo: 40 jackpots ganados. Sí, los márgenes eran ajustados. Sí, el riesgo era elevado. Pero había algo más importante que todo eso: control absoluto. Incluso cuando una jugada no daba los resultados esperados, sabían que a largo plazo, la estadística estaba de su lado. No era suerte. Era ciencia. Era paciencia. Era una máquina de ganar, disfrazada de juego de azar. Con esa máquina ya engrasada, decidieron ir por más. Zeljko dio un paso más allá y aplicó el mismo modelo a las apuestas deportivas y las carreras de caballos. Pero no de forma individual, sino institucional. Fundó un sindicato cerrado, hermético, casi sectario. Reclutó a cientos de analistas, expertos en datos, desarrolladores y estrategas. Juntos,
crearon un sistema global de apuestas. Japón, Reino Unido, Hong Kong, Francia. Donde hubiera liquidez, allí estaba su sombra. Y donde había cifras, estaba su cálculo. Pero entonces vino el verdadero giro. El elemento que convertiría su operación no solo en una amenaza para el juego, sino en una entidad más poderosa que los propios casinos. Los rebates. Las casas de apuestas, sedientas de liquidez y volumen, ofrecían incentivos a sus mejores clientes. Cuanto más apostabas, más recibías. Un 5%, un 7%, incluso un 10% del dinero apostado, de vuelta. No importaba si ganabas o perdías. Era una recompensa solo por participar. Para un jugador común, eso no cambiaba nada. Para Željko, lo cambiaba todo. Si perdía un 5% en una jugada, pero recuperaba un 10% en rebates, estaba ganando un 5% neto sin necesidad de acertar, sin importar el resultado del evento. Era un ciclo perfecto, un truco legal, imparable, un sistema donde la derrota se transformaba en beneficio. Había dejado de ser un jugador. Se había convertido en el sistema mismo. Para entonces, Željko ya no era un jugador. Era una sombra. Un fantasma financiero. No figuraba en listas de multimillonarios. No aparecía en entrevistas. No daba declaraciones. No existía, al menos no oficialmente. Pero en las entrañas del sistema de apuestas, todos sabían su nombre. Todos sabían que detrás de cada movimiento importante en los mercados de juego, había alguien moviendo los hilos. Y ese alguien era él. Utilizaba nombres falsos, identidades ocultas, empresas pantalla repartidas en múltiples jurisdicciones, mudanzas estratégicas, traspasos de activos, estructuras fiscales imposibles de rastrear. Su dinero era un enigma, un misterio calculado. Porque no se trataba solo de ganar, se trataba de que nadie pudiera entender cómo. Y entonces, en 2012, el velo se rompió. Un tribunal australiano lo obligó a declarar, no por un delito, no por evasión, sino por una disputa interna con un antiguo socio del sindicato. Un asunto privado, que se convirtió en un espectáculo nacional. Durante la audiencia, las preguntas lo empujaron a revelar lo que durante décadas había mantenido enterrado. Y cuando Željko habló, el país contuvo el aliento. A través de su voz calma y precisa, se supo que su red privada de apuestas movía más de $1.000 millones al año, solo en Australia. Una cifra tan absurda, tan desproporcionada, que superaba incluso los ingresos de muchas compañías legales que cotizaban en bolsa. Pero lo más impactante no era el monto, era el alcance. Željko y su sindicato representaban entre el 6% y el 8% de todo el volumen de apuestas del país. Un solo hombre, una sola mente, a cargo del flujo de capital que movía la industria entera del juego en una nación entera. Era como si de pronto alguien confesara que sin mover un solo músculo, estaba apretando la garganta financiera de un sistema que se creía incontrolable. Y con esa confesión, emergió su verdadero enemigo, la Oficina de Impuestos. El gobierno, que lo había observado desde las sombras durante años con recelo pero sin pruebas suficientes, decidió por fin actuar. Querían saber más, querían cuentas, querían sobre todo su parte, porque si había miles de millones en juego, y si buena parte de ese dinero había fluido sin control fiscal, el Estado ya no podía seguir haciendo la vista gorda. Era una cuestión política, económica y simbólica. Pero Željko ya estaba preparado. Tenía su defensa afinada como una sinfonía. Más legal que moral, más inteligente que transparente. Declaró que lo suyo no era una empresa, no era una actividad comercial, era un hobby. Un entretenimiento altamente sofisticado, claro, pero una afición, al fin y al cabo. Y tenía más que palabras. Había construido, con la precisión quirúrgica de quien juega a largo plazo, una arquitectura legal casi impenetrable. Su sindicato estaba estructurado como una red de entidades cruzadas, ocultas en distintas jurisdicciones, algunas apenas visibles, otras directamente inexistentes en papel. No había balances, no había declaraciones, y ante cualquier pregunta sobre los beneficios,
La respuesta era programada. No se lleva registro. No era un error. Era una estrategia. Ningún auditor podía seguir el rastro sin perderse en los bucles legales. Ningún fiscal podía presentar pruebas concluyentes. Era como intentar capturar el viento con una red. La batalla fue larga, silenciosa, técnica, tensada hasta el último punto. Pero finalmente, como tantas otras veces, Selko volvió a ganar. Se alcanzó un acuerdo confidencial. No hubo juicio. No hubo escándalo mediático. No se le exigieron pagos retroactivos. El sistema, con todo su peso, no pudo con él. Y justo cuando parecía que podrían tenerlo entre las cuerdas, lo perdieron de vista otra vez. Selko Ranogajek desapareció del mapa, como un truco de ilusionismo financiero ejecutado a la perfección. Un segundo estaba ahí, en el centro de atención, y al siguiente se desvanecía en la niebla. Se mudó a Reino Unido, y desde allí estableció su centro de operaciones en un lugar aún más inaccesible, la isla de Man, un paraíso fiscal en medio del mar de Irlanda. Desde una mansión valorada en más de 170 millones de dólares, con vista directa al Támesis y al mundo del juego que él mismo había rediseñado, Selko Ranogajek siguió operando, invisible, intocable, inexplicable. Hoy, Selko Ranogajek sigue siendo una sombra, un nombre que apenas se susurra, pero que resuena con fuerza en cada rincón del mundo de las apuestas. Nadie sabe con certeza cuánto ha ganado. Nadie puede decir cuántas manos ha movido en secreto, pero todos saben algo. Él no solo venció al sistema, lo rediseñó desde adentro. Y lo más inquietante es esto: cada vez que apuestas, en cualquier lugar del mundo, sin saberlo, podrías estar participando en un juego cuyos cimientos fueron puestos por él. Una estructura oculta, una arquitectura matemática creada por una sola mente. La historia de Selko Ranogajek no es solo la de un genio de las apuestas. Es una advertencia, un espejo de lo que ocurre cuando la obsesión se cruza con el talento, cuando la lógica enfrenta a los titanes y gana. Es la prueba de que, a veces, los imperios más poderosos no necesitan armas ni tronos, solo una hoja de cálculo y una estrategia perfecta. Y nos recuerda algo más inquietante aún: que la mente más peligrosa no es la que hace trampa, sino la que entiende demasiado bien las reglas del juego. Si esta historia te hizo mirar el azar de otra manera, entonces, bienvenido. Aquí, en el lado negro del azar, sacamos a la luz los secretos que los casinos, los gobiernos y las casas de apuestas preferirían mantener enterrados. Historias reales, métodos imposibles, mentes que jugaron con fuego y sobrevivieron. Suscríbete y únete a quienes miran el azar no como un juego, sino como un sistema esperando ser descifrado, porque aquí, la suerte no siempre es lo que parece.